Estamos en el Salmo 37. Salmo 37 y tiene por nombre esta predicación: Pon tu confianza en Jehová, parte 1. Pon tu confianza en Jehová, parte 1. Y de acuerdo con el título de este salmo, ustedes podrán ver, miren, abran sus Biblias en el Salmo 37. El título es Salmo de David. Ese es su título original, Salmo de David. No el que tiene arriba, porque el que tiene arriba es el que la Reina Valera le puso, pero ese no es canónico. El título es Salmo de David. Entonces, como dice el título Salmo de David, nosotros podemos entender que su autor es David. David es autor. Ahora, ¿quién era David? Pues el prominente rey de Israel, aquel conforme al corazón de Dios. Pero los teólogos no se han puesto de acuerdo en qué momento de la historia David escribió este salmo. Pero lo que sí se han puesto de acuerdo los teólogos es que muy probablemente fue en su vejez. ¿Por qué? Porque aparentemente habla de una persona que tiene mucha sabiduría, que le está instruyendo a una persona más joven en este tema. No dudes en confiar en el Señor a pesar de que veas que el malvado está prosperando. Parece ser que ese es el tema principal. Entonces imagínense un David ya de años, grande, sabio, con canas, con toda la experiencia del mundo, y le dice un joven en la fe, como nosotros: no dudes en confiar en tu Señor, aunque veas que los malvados prosperan. No hay que dudar. Y por eso, hermanos, el día de hoy veremos 4 razones para confiar en Dios. Veremos 4 razones para confiar en Dios. Como podrán ver ya en el bosquejo, el salmo es muy largo, 40 versículos, entonces por eso lo dividimos en 2. Solamente el día de hoy vamos a ver el primer punto y el segundo punto del bosquejo. Dice así la palabra de Dios. Bueno, dice así el punto número del bosquejo: porque Él es tu sustento. Verso 1 al 11. Veremos 4 razones para confiar en Dios. La primera razón, 1, porque Él es tu sustento. Verso 1 al 11. Verso 1 al 11. Siguiente razón para confiar en el Señor: porque Él juzga al pecador. Verso 12 al 20. Porque Él juzga al pecador. Verso 12 al 20. Lo que vamos a ver la siguiente semana. Una razón más para confiar en Dios: porque Él bendice al justo. 21 al 31. Y punto número 4, porque Él te da palabra de aliento. Verso 32 al 40. Como ya les dije, es un salmo muy largo. Entonces lo que vamos a hacer es ir verso por verso y lo vamos a ir analizando, juntándolo todo. Así que no lo vamos a leer de corrido. Por favor, acompáñenme al Salmo 37, verso 1 y 2. Salmo 37, verso 1 y 2, y así entramos al punto número 1 del bosquejo. Una razón para confiar en el Señor, una de las 4, porque Él es tu sustento. Verso 1 al 11, y vamos a leer del verso 1 al 2, Salmo 37. Dice así la palabra de Dios. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Este salmo, como ya lo dije en la introducción, hermanos, toca un tema que aqueja a muchos creyentes hoy en día. Y es cuando el creyente ve su situación personal, se ve al espejo, ve sus circunstancias, y después voltea a ver a los que están allá afuera, los malignos, los que hacen iniquidad. Muchas veces el creyente dice: ¿por qué ellos sí, Señor, prosperan, y yo que estoy contigo no prospero? ¿Por qué ellos están gozosos y yo estoy triste en mi desesperación? Este es un tema recurrente en el inconsciente del cristiano muchas veces. Es algo que azota la mente del cristiano en muchas ocasiones cuando está en soledad. Hemos dicho muchas veces que es muy fácil venir a la iglesia, estar todos juntos, aplaudir, pero la lucha, ¿dónde está? ¿Dónde está donde realmente nosotros tenemos que reflejar nuestra fe cristiana? Allá afuera. Y es allá afuera donde estás solo, donde muchas veces a lo mejor tú te dices: ¿por qué yo no prospero? ¿Por qué no se cumplen mis anhelos? Pero el de mi vecino, que le pega a su esposa, o que es insujeta a su esposo, sí. ¿Por qué mis hijos no son buenos, pero el del inconverso sí? Es un tema recurrente en nuestras mentes. Pero
De una manera de introducción, hermanos, en el verso 1 y en el verso 2, el Señor nos da un resumen del Salmo. ¿Cuál es el resumen de todo este Salmo? No te impacientes a causa del maligno, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Vean el verso 2. Esta es la razón por la cual nosotros no tenemos que impacientarnos ni sentir envidia del pecador, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Mientras que la prosperidad de ellos es pasajera, nuestra prosperidad y dicha será eterna en el reino de los cielos. Este es el resumen de todo este salmo. Pero poco a poco, conforme vayamos viendo este cántico, nos vamos a ir dando cuenta que el Señor no solamente nos deja con un pequeño resumen del destino del pecador y el destino del justo, sino que nos va a empezar a dar ánimo, hermanos, a través de los siguientes versículos. Nos va a empezar a decir, mira, tu destino sí es la gloria, pero para que tú alcances la gloria y tú alcances todo lo que yo quiera darte, tienes que empezar a hacer esto y esto y esto. Y una vez que hagas, lo vamos a ver, esto y esto en mi voluntad, vas a ver cómo yo te voy a ir bendiciendo. Mientras que tú vas floreciendo en la eternidad, vas a ir viendo cómo esa mata verde del pecador se va marchitando. Poco a poco, mientras que tú vas haciéndote cada vez más verde. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en los siguientes versículos? Dicen los comentaristas, hermanos, que son prácticamente como pequeños proverbios. Sabemos que no son proverbios tales porque no están en el libro de proverbios, pero son pequeños consejos que si nosotros ponemos en práctica en nuestra vida, podemos encontrar grandes bendiciones del Señor. Y antes de continuar, quiero que ustedes entiendan algo. Cada vez que nosotros encontremos en nuestra palabra, en las escrituras de este salmo, el nombre de Jehová, realmente se está refiriendo a Yahvé. Jehová, su traducción más exacta sería Yahvé. Entonces, ¿a qué está apelando el salmista? El salmista, recuerden, cada vez que el salmista ocupa, o cualquier persona de las escrituras ocupa el nombre de Yahvé, está apelando a que la audiencia recuerde al Dios de los pactos eternos, aquel que siempre cumple su palabra, aquel que es el eterno y que nada pasa por alto, aquel quien es Él. Entonces, hermanos, una vez entendiendo esto, vamos al verso número 3 del Salmo 37. Verso número 3 del Salmo 37. Dice así la palabra de Dios. Salmo 37, verso 3. Vean cómo el Señor inicia. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Vean cómo inicia la palabra confía. Viene de esta palabra que prácticamente es una B, una T y una H, pero más o menos se pronunciaría de esta manera, bataj, bataj. Esta palabra se pronunciaría bataj y significa colocar la fe en algo o en alguien. Entonces, el texto nos dice claramente en quién tenemos que colocar nuestra fe, en quién tenemos que confiar. ¿Confía en quién? En Jehová, pero ya quedamos que es que Yahvé. Confía en el Dios de las promesas eternas, dice el salmista. Confía en el Dios de las promesas eternas. Ahora, esto sonará fácil, ¿verdad? Oye, pero ¿por qué el salmista me está diciendo luego que confíe en el Señor? Porque ¿cómo somos los humanos? Los humanos, ¿en quién ponemos nuestra confianza? Si tú vas a una sesión de Alcohólicos Anónimos, ahí te dicen, ¿tú confía en quién? En la ancilla, en el pato, confía en ti mismo, confía en tu posición económica. Pero el salmista no está diciendo que confíes en todo lo que está en tu alrededor. No está diciendo que confíes ni siquiera en tus propias fuerzas. No está diciendo que coloques tu fe ni siquiera en tus seres queridos o en tu jefe, ni en tu cónyuge, sino en quién, en Yahvé, en el Dios de las promesas eternas. Únicamente dice el salmista que tú tienes que confiar en Dios y en nadie más. Y entonces, no solamente esta fe tiene que ser una fe donde tú digas, confío en ti, Señor. No. Tenemos que tener una fe activa. Y vean cómo lo dice el salmista. Confía en quién, en Jehová, y haz el bien.
añade el salmista, haz el bien. ¿Qué significa hacer el bien, hermanos? Significa que debes de vivir una vida santa donde demuestras a los que están a tu alrededor lo que Dios te está haciendo por ti. Y esto no solamente habla de una confianza interna, que sí tenemos que tener en Dios internamente, por supuesto, sino que habla y hace el bien de una vida llena de buenas obras, donde tú manifiestes día con día la genuina fe en Dios que tú dices tener. Esto es lo que el Señor te manda cuando dice, confía en mí. No solamente te levantes, voltees a los cielos y digas, Señor, confío en ti, sino que camines conforme a esa confianza en buenas obras, en hacer el bien. Lo repito, manifestando la fe que tú dices tener en el Señor. Lo repito hasta el cansancio. La verdadera vida cristiana no se vive en las cuatro paredes de la iglesia. La verdadera vida cristiana se vive afuera en la calle, con la gente que te rodea, con tus jefes, con la persona de las tortillas, con la persona que te está empujando en el camión. Con ellos se vive la verdadera vida cristiana, y por eso dice el Señor, y haz el bien con los que te rodean, con tu prójimo. Ahora quiero que me acompañes a los siguientes versos donde nos animan a tener buenas obras. Efesios capítulo 2, verso 10. Y ve, entonces tú, cristiano, cristiana, no solamente estás llamado a confiar en el Señor, estás llamado a confiar en el Señor y manifestarlo ¿en qué? En buenas obras, haciendo el bien, tanto adentro como fuera de la iglesia. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos, ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Este es tu propósito. Fuiste creado en Cristo Jesús para tu propósito, para hacer buenas obras, las cuales, o sea, hablando de las buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios desde la eternidad pasada ha puesto buenas obras en tu vida para que tú andes en ellas. Tú fuiste llamado no solamente a creer en Cristo Jesús, sino a vivir a la luz de esa fe que dices tener, haciendo buenas obras. Dios ya las colocó, solamente es cuestión que tú las hagas. Sergio, estábamos hablando de la confianza, sí, pero como dice Santiago 2:17, vean, Santiago 2:17, vean lo que dice, Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por lo tanto, una plena confianza en Cristo Jesús siempre se va a ver manifestada con buenas obras, haciendo el bien. ¿A quién? Al prójimo. En todo momento. ¿Cómo se va a ver una vida? ¿Cómo quieres tú manifestar fe en el Señor si no tienes buenas obras? Es imposible, de acuerdo con Santiago 2:17. Si tú te llenas de la boca diciendo que tienes fe en el Señor, pero careces de buenas obras que manifiesten esa fe genuina, simplemente estás mintiendo. Pero si tienes buenas obras y además tienes la fe que sustentan esas buenas obras, eres un cristiano completo, entero, genuino. Entonces, cuando confiamos en Jehová, en Yahvé, y hacemos el bien como manifestación de nuestra confianza, dice el salmista, acompáñame una vez más al Salmo 37, verso 3. Salmo 37, verso 3. Dice, vean, desde el principio, confía en Yahvé y haz el bien. Y una vez que confiemos en Yahvé y hagamos el bien, ¿qué pasa? Y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Vamos a ver la primera parte. Y habitarás en la tierra. Una vez que confiemos en Jehová y hagamos el bien, y habitaremos en la tierra. Ahora, ¿a qué se refiere esto de habitaremos en la tierra, hermanos? Bueno, necesitamos entender un poco el contexto del Salmo. ¿Quién lo escribió? David. Ajá. ¿Bajo el qué pacto? ¿El pacto qué? Mosaico.
¿Cuál era el pacto mosaico? Parte del pacto mosaico era que ellos iban a heredar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entonces, si ustedes leen Deuteronomios, ustedes encontrarán que el Señor dice, si ustedes me obedecen, yo permitiré que ustedes sigan en esta tierra prometida. Los voy a bendecir allí, en la tierra que fluye leche y miel. Pero si ustedes me desobedecen a tal manera que yo los tenga que castigar, yo los sacaré de esta tierra y los dispersaré. Eso pasó muchos años después, cuando el imperio babilónico terminó primero los asirios con el reino del norte y después el imperio babilónico con el reino del sur, los terminó esparciendo. Entonces aquí lo que David está diciendo es esto: si nosotros israelitas queremos la bendición de habitar la tierra de Jehová donde están todas sus bendiciones, tenemos que confiar en él y hacer el bien. En el contexto así está diciendo: israelita, confía en Jehová, haz el bien y habitaremos en la tierra de las bendiciones siempre. Bueno, pero nosotros no somos israelitas, ¿cierto? ¿Cómo aplicamos esta promesa a nosotros? ¿Cómo aplicamos esto a nosotros? ¿Nosotros dónde habitaremos terminando nuestra estadía aquí en la tierra? ¿Cuál es nuestro destino final? Y no se imaginen la película donde hay muchas muertes, o sea, el destino final de nosotros, donde vamos a terminar llegando. ¿Cuál va a ser? Hermanos, el reino de los cielos, la nueva Jerusalén, la esposa ataviada, la gran ciudad. Esa es nuestra tierra donde nosotros vamos a tener que estar habitando. Recuerden, de acuerdo con Pedro, toda esta tierra va a ser consumida por fuego. Después el Señor va a hacer bajar la tierra prometida, una vez más, el reino prometido a esta tierra, y aquí vamos a estar habitando por toda la eternidad, donde ya no va a haber sol, sino la luz de nuestro Señor va a estar iluminando por siempre. Hermanos, esta es la gran bendición que nosotros vamos a tener si confiamos en el Señor y hacemos bien. Y entonces hay otra añadidura: y te apacentarás en la verdad. ¿Cuál es la verdad que nos apacienta, hermanos? ¿Cuál es la verdad que nos apacienta? Su palabra. Su palabra. La palabra aquí que nosotros encontramos de apacentar es cuando un pastor cuida a sus ovejas, las alimenta, las procura. Pero nuestro Señor, ¿cómo nos apacienta a nosotros? ¿Cómo nos cura? ¿Cómo nos cuida? ¿Cómo nos limpia? Por medio de su palabra. Santifícanos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Verdad. Así, hermanos. Entonces, por medio del alimento de su palabra, por medio de la nutrición de su palabra, nosotros encontramos las fuerzas necesarias para confiar ¿en quién? En Jehová, hacer el bien, porque solamente en su palabra encontramos hacer el bien, y así tener las herramientas necesarias para caminar en esta tierra y habitar la tierra prometida, que ya vimos que va a estar ¿dónde? En la nueva Jerusalén, el reino venidero. Entonces, si tú colocas los ojos en la eternidad y no en tus circunstancias, esto es lo que te espera. Esto es lo que te espera. Vamos al siguiente verso. Vayan conmigo al Salmo 37, verso 4. Primero nos dice en el verso 3, confía, ¿no? En Jehová. Confía en Jehová y haz el bien. Pero ahora vean lo que dice en el verso 4. Salmo 37, verso 4. Primero confía, pon tus esperanzas en Cristo. Después dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, este es un llamado a deleitarnos en Dios. Ahora, ustedes dirán, ¿qué quiere decir la palabra deleitarnos? ¿No? Bueno, una vez más, esta es una palabra difícil, es una coma, una N y una G. Vean, así se escribiría en hebreo. Y se pronunciaría de la siguiente manera, más o menos, sino que la hermana Betty me corrija. Ainun Gimel. Ainun Gimel. Se pronunciaría así esta palabra. Ainun Gimel. Y esto significa, bueno, deleitarte sí, pero significa disfrutar, ser aficionado a algo. Entonces, cuando el Señor dice por medio de su palabra, deleítate a sí mismo en Jehová, te está diciendo, disfruta a Jehová. Sea aficionado a Jehová. Que Él sea el objeto de tu pasión, de tu deseo. Que Él sea deseable a ti. Deleítate en Jehová. Eso es lo que está diciendo el salmista. Entonces, hermanos, el salmista lo que quiere es de que la delicia, el gozo de todos nosotros
sea nuestro Dios. Él quiere que nuestra delicia, nuestro gozo, sea nuestro Dios. Que todo creyente anhele día con día estar cada vez más cerca de su Creador. Y entonces, y solamente entonces, dice el texto lo siguiente: si tú te deleitas, anhelas, disfrutas a tu Dios, entonces y solo entonces, ve lo que sigue diciendo el texto. Él, ¿quién? Jehová, Yahvé, el Dios de las promesas eternas. Yahvé te concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Ay, qué gran promesa, ¿no? La otra fue: confía en el Señor y heredarás la tierra, ¿no? Y haz el bien y heredarás la tierra. Ahora vean otra promesa, para que dejemos de pensar por qué los de allá afuera tienen bendiciones y nosotros no. Deleítate, disfruta a tu Dios, que Él sea el objeto de tu delicia y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así nomás, pues eso dice así nada más así, nada más la única condición para que el Señor conceda las peticiones de tu corazón es: deleítate en tu Dios. Nada más, nada más. Pero aquí viene algo. Quiero que ustedes entiendan bien este texto. ¿Por qué? Porque trae ciertas implicaciones. Nosotros, si queremos agarrar todas las promesas de Dios, si queremos apropiarnos de cada promesa de Dios, tenemos que entender correctamente el texto. Entonces, como yo no quiero que ustedes digan que Dios es un mentiroso y que Él no cumple su palabra, les voy a decir exactamente qué quiere decir este texto. Escucha. ¿Cómo Dios va a cumplir los anhelos de tu corazón? Como Dios es tu máximo deleite en la tierra, hermano, tú buscas serle fiel y obediente en todo, a tal grado de llenar más y más tu corazón de la palabra de Dios. Entonces, conforme va pasando el tiempo, tú irás dejando tus anhelos pecaminosos y egoístas atrás, y ahora tus anhelos serán los anhelos de Dios, y es ahí cuando entonces y solo entonces Dios concederá las peticiones de tu corazón, porque va a ser lo mismo porque va a ser exactamente lo mismo lo que Dios desea. Te lo voy a parafrasear. Tú en estos momentos quieres algo en tu corazón, lo que sea. ¿Pero qué crees? Quizás eso que tú quieres es pecaminoso. ¿Cómo vas a saber si eso es pecaminoso? Conforme vas aprendiendo más en la palabra de Dios. Entonces, se supone que tú, como eres un creyente, tú vas a ir dejando cada día más tu pecado y te vas enfocando más en lo que Dios quiere en tu vida. Entonces, este anhelo que hoy tú querías, pero que resulta ser pecaminoso, ya no lo quieres. Ahora quieres lo santo, ahora quieres lo bueno. Entonces, dejas este anhelo, buscas los anhelos nuevos de Dios, los que se amoldan a su voluntad, y entonces, como buscas los anhelos que sí se amoldan a la voluntad de Dios, Dios estos anhelos sí te los va a conceder, porque se amoldan a su voluntad. Porque en tu corazón ya no está el querer aferrarte al pecado. En tu corazón ya no está el querer un novio inconverso, una novia inconversa. Está el cumplir la voluntad de tu Señor. Ya no está el querer robarle a tu jefe, a tu patrón, para tener más dinero, sino ganarte el sustento honradamente, y así el Señor cumplirá los anhelos de tu corazón. ¿Se dan cuenta? Es un cambio de corazón rotundo. Si tú quieres que el Señor si tú quieres que Dios cumpla los anhelos de tu corazón, entonces tienes que orar al Señor para que cambie tu corazón conforme a su voluntad. Ni más ni menos. ¿Quedó claro? No es que el Señor cumpla, no es de que si tú te deleitas en tu Dios, el Señor va a cumplir automáticamente cada anhelo que tú tengas. No, porque engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Tú puedes desear pecado y el Señor no te va a conceder los anhelos en pecado, pero sí te va a conceder tus anhelos que se amolden a su voluntad. Ni más ni menos. Ahora, tú a lo mejor me estás diciendo, pero Pastor Sergio, mire, genuinamente, yo me esfuerzo en deleitarme en mi Dios, genuinamente, yo anhelo en que Él cumpla lo que yo quiero en mi corazón, pero no está pasando nada.
No está pasando nada, al contrario, yo veo, una vez más, como inicié el Salmo, yo veo que el malo prospera y yo no veo que el Señor cumpla los anhelos de mi corazón. ¿Qué está pasando aquí? Si el Señor dice que solamente me tengo que deleitar en Él para que Él cumpla mis anhelos, yo no lo estoy viendo en mi vida. ¿Qué está pasando conmigo? Bueno, puede que esté pasando dos cosas. Una, como ya lo dije, que esas cosas que tú tienes en tu corazón siguen siendo pecaminosas. Probablemente. Entonces, por lo tanto, como Dios es un Padre amoroso, por cierto, Dios no es como tú, ¿eh? Cuando tus hijos se portan mal, ¿qué es lo que primero que tú haces? Ay, pobrecito, sí, que siguen su pecado. Sí, hace bien. Es lo primero que un mal padre hace. Pero ¿qué es lo que Dios hace cuando ve que tú estás haciendo mal como su hijo? Te corta el pecado y te aparta de él. Con él no hay concesiones. Entonces el Señor, ¿qué es lo que hace? Hijo, hija, me estás pidiendo algo que yo no te voy a conceder. Ni con todo el berrinche que me hagas te lo voy a conceder. ¿Por qué? Porque yo soy un padre bueno y te amo. Entonces, ¿qué es lo que él hace? No te concede el anhelo de tu corazón. Y a él no le importa que te quedes llorando 10 años, ¿eh? Para él eso no es nada de tiempo. Vean lo que dice Santiago 4, 2, 3. Es que yo realmente lo anhelaba, Padre. Pues sí, pero dice el Señor, hay pecado en él, no te lo voy a dar. Entonces, si el Señor no concede lo que tú quieres, es porque muy probablemente haya pecado en esa petición. Vean lo que dice Santiago 4, 2 y 3. Escuchen. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Por eso el Señor no te da lo que quieres, porque pides mal, porque pides para tus deleites pecaminosos, malvados, codiciosos. No es que no pidas, yo sé que pides, pero es que estás pidiendo en pecado. Por eso el Señor no te lo concede. Puede ser una razón, puede ser una de las razones. Ahora, ¿cuál es la siguiente razón por la cual Dios a lo mejor no cumple el anhelo de tu corazón a pesar de que tú realmente te deleitas en él? Dios no te contesta porque aún ve que no es el tiempo para darte lo que quieres. Dios no te contesta porque ve que aún no es tiempo para darte lo que tú le estás pidiendo. Es una realidad. Tenemos que aprender a esperar en los tiempos de Dios. Si tú ya analizaste bien que lo que tú le estás pidiendo al Señor no hay pecado en ello, quizás lo que el Señor está tratando en formar en ti es paciencia. Muy probablemente. Y esto lo vamos a ver en el siguiente versículo. Vean lo que dice Salmo 37, verso 5. Salmo 37, verso 5. Ve lo que dice. Salmo 37, verso 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. ¿Y qué? ¿Y él hará? Nada más. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Quizás no sea tu tiempo para recibir ese anhelo que tú quieras. No sea tiempo para que el Señor te bendiga con lo que tú tanto le estás pidiendo en oración. Pero el Señor automáticamente, ¿qué te dice? Encomienda tu camino a mí. Confía en mí y yo haré. Ahora, vean literalmente lo que dice esta palabra. Encomienda a Jehová tu camino. Literalmente es haz rodar hasta Jehová tu camino. Haz rodar hasta Jehová tu camino. Literalmente el texto está diciendo esto. Haz rodar hasta Jehová tu camino. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Es un ánimo a llevar hasta la presencia de Yahvé. En oración todo plan, todo deseo, todo anhelo que tengas en tu corazón. Arrastra todo lo que tengas en tu corazón a Jehová. Lleva ante Jehová todo lo que hay en tu corazón. Cada plan, cada deseo, cada anhelo. Y una vez que lo hayas encaminado, que hayas hecho rodar ese anhelo, ese deseo ante la presencia de Dios, ¿qué dice el Señor? Y confía en Él y Él hará. Señor, yo te lo traigo.
Yo te traigo mi anhelo, yo sé que no me lo has contestado, ya me he examinado, no hay pecado en lo que te estoy pidiendo. ¿No me lo quieres dar en estos momentos? Perfecto, Señor. Yo sigo confiando en ti y espero que tú actúes. ¿Cuándo? En tu momento. En tu momento. No cuando yo quiera. En tu bendito momento. Nada más. Entonces, es un llamado, hermanos, para que tú simplemente confíes en tu Señor y estés completamente seguro que Él no echará en saco roto ninguna petición que tú traigas a sus pies. Sinceramente es una gran bendición esta. ¿Por cómo sabemos esto? Porque dice en su palabra que Él no tardará en darte respuesta a tus peticiones. Quiero que me acompañes Isaías 49:15, hermano. Acompáñame allí. Y quiero que te des cuenta qué tan amado estás por tu Dios. Isaías 49:15. Vean lo que dice Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Ustedes madres, ustedes padres, ¿se han olvidado algún día de sus hijos? Sí, un día lo olvidé en la escuela. Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser, un día sí, yo lloré mucho, dicen los niños, ¿no? Bueno, puede ser, ¿no? O sea, ustedes realmente pueden haber olvidado a sus hijos en algún sentido, en el pecado. Pero ¿qué dice el texto? Aunque olvide ella, o sea, aunque olvide la madre, aunque olvide el padre, aunque ella olvide, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Cada vez que tú llevas una petición a los pies del Señor, cada vez que tú llevas un anhelo, arrastras un anhelo a los pies del Señor, Él dice, yo nunca me voy a olvidar de ti. Puedes estar completamente seguro en que cada vez que tú traes cualquier petición ante mis pies, yo la tengo en cuenta. Solamente te pido que seas paciente. Sé paciente y espera que yo actúe en tu vida. ¿Con esto podemos decir que el Señor va a terminar haciendo lo que nosotros le pedimos? No, pero va a ocupar estas oraciones para darnos lo que necesitamos. No lo que queremos, lo que necesitamos en su debido momento. Entonces, lo repito, nunca es echar en saco roto las peticiones a nuestro Dios. Un ejemplo, muchas veces que hemos estado orando para que un hermano o un familiar de un conocido se levante de una enfermedad, pero la realidad es que la gente muere, ¿cierto? La muerte es inevitable o la enfermedad empeora. ¿Acaso el Señor dice, uy, estas peticiones como no estaban conforme a mi voluntad y la persona ya murió, voy a desechar estas oraciones? No. Quizás el Señor ocupe esas oraciones para darle fortaleza a la familia. Quizás ocupe esas oraciones el Señor ¿para qué? Para darle un buen descanso a la persona en su momento de mayor dolor. No sabemos cómo el Señor va a ocupar nuestras oraciones, pero lo que sí estamos seguros es de que tenemos que deleitarnos en Él, esperar que Él también conteste nuestras oraciones en su debido momento y simplemente decirle, Padre, tú haz en mi vida lo que tú quieras que ocurra. Yo estoy confiado en ti, Señor. ¿Por qué? Porque como dice Isaías 49:15, aunque todos me olviden, yo sé que tú jamás me olvidarás. Y ese es mi mayor sustento en esta vida, que yo sé que estoy seguro en ti. Entonces, si tú amas con todas tus fuerzas a tu Dios y confías en Él, en tu vida, y estás dispuesto a esperar en su bendito tiempo la respuesta a tu oración, dice el verso 6 del Salmo 37 lo siguiente. Verso 6 del Salmo 37. Dice lo siguiente. Salmo 37, verso 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, colocar nuestras vidas a los pies de Cristo siempre trae buenos resultados. Siempre. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía.
Tú en estos momentos, hermanos, regresando al tema principal del Salmo por el cual David empezó a escribir esto, tú siempre puedes ver a los malos brillar. Tú puedes ver al narcotráfico progresar. Tú puedes ver ahorita al gobernador que está siendo acusado por Estados Unidos, ¿no? Impune, brillando, tan fresco como la lechuga. Y cualquier malvado del mundo lo puedes ver así. Pero, ¿cuál va a ser la luz que al último va a terminar alumbrando? ¿La de los pecadores o la de los justos? La de los justos, hermanos. La de los justos. Tú en desesperación le llevas tu petición a tu Dios. Tú en un anhelo genuino le llevas ante los pies de tu Dios, Señor, necesito esto. Y a lo mejor ves que no hay respuesta, pero dice el salmista, no te desesperes, porque tarde que temprano la justicia que alumbra de ti va a salir a la luz. Tarde que temprano tu Señor te va a ayudar. Tu justicia va a ser exhibida. Tú vas a tener la verdadera recompensa, mientras que ellos, verso 2, se van a estar marchitando en la perdición eterna. Y entonces, entendiendo esto, que tenemos que confiar en Jehová, tenemos que deleitarnos en Él, tenemos que encomendarle nuestro camino, y entendiendo que la luz de nuestro Dios nos va a terminar alumbrando, dice el verso 7. Vayan conmigo. Salmo 37, verso 7. Dice el Señor. Salmo 37, verso 7. Dice el Señor. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, porque el hombre que hace, por el hombre que hace maldades. Este es un fuerte versículo, hermanos, donde nos llama a no desesperarnos. Y mucho menos, hermanos, a quejarnos ante Dios. Mucho menos a quejarnos. Recuerden, ¿a quién tenemos por autor de este salmo? Al rey David. De acuerdo con los autores, ya con muchos años de experiencia. Ya vivió de todo. Ya fue perdonado de todo. Ya está a punto de, por así decirlo, de como la canica más cerca del hoyo, ¿no? Pobre David. Pero sus últimas palabras, ¿qué dice? Guarda silencio. Que en toda su sabiduría nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Un gran consejo, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desesperamos, ¿qué es lo primero que sale de nuestra boca? Palabras malas, quejas, exacto. Muchas veces nosotros no sabemos quedarnos callados y empezamos a decirle de cosas a nuestro Señor. ¿Por qué ocurre esto? ¿Para qué te sirvo? ¿Por qué nunca me das lo que yo te pido? Y queja. Pero dice el salmista, guarda silencio. Te conviene estar callado, porque mientras que tú guardas silencio tienes que aprender a hacer algo, ¿qué? Esperar en Él. Hubo un hombre, hermanos, que le pasó 1000 cosas en su vida y se atrevió a levantarle palabras a Jehová. Este hombre fue Job. Y quiero que vean las palabras que él dijo. Job 10, verso 1 al 9. Job 10, 1 al 9. Lo que Satanás quería hacer con Job era que Job negara de su Dios, ¿cierto? Que lo maldijera y negara a su Dios. Pero bueno, Satanás no logró eso. No logró que Job maldijera a su Dios, ni que lo negara. Pero sí logró que Job se empezara a quejar abiertamente de su Dios y empezara a decir, Dios, esto que tú estás haciendo en mi vida no es justo. Dios, esto que tú estás preparando y haciendo conmigo no es algo que yo quería que tú hicieras conmigo. Yo tengo mejores planes que tú. Si tan solo tuviera una audiencia contigo, verías cómo yo hubiera hecho mejores las cosas. Vean cómo contesta Job. Job, capítulo 10, verso 1 al 9. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes.
Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Detengamos tantito ahí. ¿Qué está diciendo Job? ¿Acaso tú eres hombre para que me entiendas a mí? ¿Acaso tú eres hombre para que sepas mi dolor? ¿Acaso tú eres igual a mí, carne, para que sepas lo que yo estoy sufriendo? Vean cómo se pone contra Dios. Tú nunca me vas a entender. Yo soy carne, tú eres espíritu. Nunca me vas a entender. Entonces, ¿por qué me pones en esta situación? ¿Por qué el malo prospera y yo no? Ah, ya cambia. No, es que lo está haciendo muy espiritual Job, ¿no? Pero vean, vamos al verso 8. Dice, continúa diciendo Job, tus manos me hicieron y me formaron. Y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Señor, tantas molestias tuviste en hacerme y ahora me estás destruyendo. Primero no me entiendes. Después veo que los malos prosperan y yo estoy en mal. Y después traigo a mi memoria que tú me formaste simplemente para que me destruyas. ¿Para qué? Es más, ustedes se pueden haber hecho la misma pregunta. ¿Para qué me trajiste a tu reino, Señor? ¿Para qué me volviste cristiano? Si cuando me volví cristiano me estoy pasando de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Bueno, en primera, a lo mejor es por tu pecado, ¿no? Arrepiéntete. Pero en ocasiones el Señor, cuando nos trae al cristianismo, nos trae momentos de lucha y de prueba. ¿Para qué me volviste cristiano? ¿Para qué me salvaste? Si yo estaba mejor en el mundo, Señor. Job estaba diciendo todas estas palabras. Le estaba reclamando al Señor Todopoderoso. Pero ocurre lo siguiente. Job 38, 1 al 3. Lo dejó hablar, lo dejó hablar, lo dejó hablar, ¿no? Job 38, 1 al 3. Job 38, 1 al 3. Después de mucho, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que aborrece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. El Señor le dijo, ¿quién eres tú, Job? ¿Quién eres tú para decirme qué es lo que tengo que hacer con tu vida? ¿Quién eres tú para decirme a mí lo que es bueno y malo, lo que te conviene y lo que no te conviene? ¿Te crees mucho? Contéstame estas palabras, a ver si ahí tienes más sabiduría. Recuerden qué es lo que estaba haciendo Job. Si yo tuviera enfrente a Dios, yo le diría cómo hacer las cosas en mi vida. Eso es lo que tú haces cuando te quejas. Señor, si yo te tuviera enfrente, yo te diría cómo mi vida tiene que ir fluyendo. Yo te diría exactamente qué es lo que yo quiero para el día de mañana. El Señor te puede confrontar exactamente lo mismo. ¿Quién eres tú para decirme qué es lo que más te conviene a ti? Y vean lo que dice el verso 40, capítulo 40, verso 1 y 2. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. ¿Está bien lo que haces tú? ¿Está bien lo que haces quejándote? ¿No guardando silencio cuando el Señor te está probando? ¿No guardando silencio cuando estás esperando una respuesta? ¿Está bien que te estés queje por tu situación? El Señor dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Es de sabio contender contra Dios? Escucha, lo voy a decir con otras palabras. Y quiero que te quede claro. ¿Estás bien de la cabeza cada vez que tú le dices a Dios que está haciendo él algo mal? Ningún ser humano está bien de la cabeza cuando le dice al Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Ningún ser humano está bien de la cabeza. No se puede. Entonces, ¿qué hizo Job cuando el Señor le dijo esto? A ver, tú que hablabas mucho, ¿es de sabio ponerte contra mí? Respóndeme. Vean lo que dice. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job necesitó que Dios se le apareciera para que él entendiera esto.
Dios no le debe ninguna explicación a él. Dios no le debe ninguna explicación a ningún hombre. ¿Tú qué necesitas para entender que Dios no te debe ninguna explicación para tu vida? ¿Qué se necesita para que tú entiendas que es mejor quedarte callado sin quejarte mientras esperas la santa voluntad de Dios para tu vida? Mientras te deleitas en Él, mientras confías en Él. ¿Qué se necesita? ¿Que te corten las piernas? ¿Que te quedes sin familia? ¿Que te humille más el Señor? ¿Para que aprendas, hombre pecador, mujer pecadora, a quedarte callada? ¿A quedarte callado y esperar la voluntad del Señor? Dice el salmista, guarda silencio y ¿qué? Espera en Él. Y esperar es no quejarte, no reproches, simplemente espera. ¿Por qué? Porque si confías en Él, porque si Él es tu deleite, podrás guardar silencio mientras te estás esperando en el oportuno socorro de tu Señor. De hecho, ve al Salmo 46, verso 1. Y mientras esperas en Él, mientras esperas silenciosamente su respuesta, puedes traer a la memoria este Salmo. Salmo 46, verso 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aquí la cuestión es, ¿tú crees esto? ¿Como para quedarte callado y no quejarte? Mientras espero la respuesta de mi Dios, yo tengo que traer a mi mente que Jehová es mi pronto auxilio en la tribulación. Entonces guardaré ¿qué? Silencio. Mientras tanto confiaré en Él. Mientras tanto esperaré sus promesas. Mientras tanto me deleitaré en Él. ¿Se dan cuenta? Y entonces así podemos seguir viendo la otra parte del verso 7 del Salmo 37. Ven lo que dice. Salmo 37, verso 7. Dice así la palabra de Dios. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Vean cómo continúa diciendo el salmista. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te alteres a pesar de que veas que tengas malas circunstancias alrededor. No te alteres a pesar de que veas que la persona de enfrente prospera y tú no. Hermano, recuerda esto. Tú no estás llamado a prosperar como la gente del mundo está siendo bendecida por su padre el diablo. Tú no estás llamado a prosperar como ellos. ¿Cuál es tu alto llamado para prosperar? ¿Para qué fuiste llamado, hermano? ¿Para tener mucho dinero? No. ¿Para tener la mejor vida hoy en día? No. ¿Fuiste llamado para qué? Para formarte en esta vida a la imagen del Señor Jesucristo y en el momento adecuado recibir las recompensas eternas que te esperan una vez lleguemos al reino de los cielos, ni más ni menos. Nadie te mintió. Tú no estás aquí para dejar de sufrir. Estás aquí para sufrir en el fuego de la prueba y formarte en la imagen de Cristo Jesús, negándote a ti mismo, obedeciendo en su palabra, guardando silencio mientras el Señor obra en tu vida, sin quejarte, deleitándote en Él. Lo estaba diciendo con unas hermanitas. Quizás hoy no quieras deleitarte en tu Dios, pero no es de que no quieras, es que tienes que hacerlo. Es tu obligación. Dice, por eso, estas son las palabras de Pablo, golpeó a mi cuerpo. Yo tengo que servir a mi Dios. Yo tengo, porque es mi compromiso estar con mi Dios. A lo mejor no le quiero sonreír a mi Dios, pero tengo que forzar a mi cuerpo a decir, Padre, en ti confío. Padre, en ti espero. Padre, calladito, yo, mientras veo tu voluntad. Entonces, mientras cargas tu cruz día con día, dice el verso 8, Salmo 37, verso 8, mientras cargas tu cruz día con día, mientras padeces día con día, eso sí, gozoso en el Señor, dice tu Padre Celestial, Salmo 37, verso 8,
Deja la ira, dice el Señor. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. El cristiano genuino, maduro, no tiene que permitir que haya ira ni enojo en su corazón por las circunstancias que está viviendo. No podemos permitir eso en nuestras vidas. Alguien que te hizo mucho daño, ahora lo ves hasta arriba. Dice el Señor, no ira, no enojo, no quieras imitarlo. Pero es que veo que a él está funcionando ese pecado. Pero ese Señor, pero a ti no te va a funcionar porque eres mi hijo. No peques, no corras a hacer el mal, no te excites a hacer el mal. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestros momentos de desesperación, en nuestros momentos de dolor, queremos probar lo mismo que las personas del mundo prueban, ese mismo pecado. Pero dice el Señor, no te desesperes, no te llenes de ira, no corras hacia ese pecado, no te conviene, no lo hagas. Para el Hijo de Dios, la salida pecaminosa nunca va a ser la opción. Para el hijo, la hija de Dios, la salida pecaminosa nunca va a ser la opción. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros no tenemos que hacer lo mismo que los malvados, hermanos? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros no tenemos que hacer lo mismo que los malvados? Correr hacia el pecado, buscar atajos. La respuesta es simple. Porque el malvado, el pecador, el hijo del diablo, no heredará la vida eterna, hermano. Ve lo que dice Salmo 37, versos 9 al 10. Quiero que juntes, vamos a leerlo de corrido. Lee el verso 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque, ahí está la razón del verso 8. ¿Por qué no tienes que pecar? ¿Por qué no tiene que llenarse de ira? Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Si tú quieres seguir pecando como los malvados, te espera el camino y el destino de los malvados. Tú quieres comportarte como una persona justa, santa, te espera el destino de las personas justas y santas. Esta es la realidad. Ahora quiero que vean exactamente qué es lo que le espera al malvado. Vamos a leer del verso 12 al 20 y así vamos a ir terminando. Vean lo que dice. Dice, verso 12 al 20. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, del impío, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan su espada y entesan sus arcos para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conozca Jehová los días de los perfectos y la heredad de los que serán para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados, mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. Esta es la razón por la cual nosotros no podemos proceder igual que el malvado. Porque mientras que el justo brillará, dice el verso 6, el malvado se quemará como grasa en medio de la expiación. Porque mientras que nosotros vivimos vidas eternas, ellos serán destruidos por Jehová. Por eso nosotros no podemos desear lo que el malo tiene. Nosotros no podemos seguir sus mismos caminos,
porque las recompensas para ambos bandos es totalmente distintas. Y concluimos con esto, vayan a Apocalipsis 22:12. Y esas son las palabras que nos tienen que impedir a nosotros hacer el mal. Y nos tiene que animar a seguir el camino de justicia, esperar en Dios. Apocalipsis 22:12, dice así la palabra de Dios: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea sus ¿qué? Sus obras. El impío recibirá su recompensa, el justo recibirá su recompensa, pero nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios, deleitarnos en Él, guardar silencio y vivir en santidad, para que nuestro galardón sea conforme a nuestras obras en Cristo Jesús. Y así terminamos la primera parte de este salmo, hermanos. Dios les bendiga.